buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de una historia peruana de emprendimiento. Nos vamos a referir a la historia de Cola Real, de la familia Añaños. La historia de la familia Añaños comienza con Eduardo Añaños González, un hombre trabajador y visionario, y su esposa Mónica Alcázar, una mujer de carácter fuerte y amoroso. Ambos crecieron en Ayacucho, una región rural del Perú conocida por sus historias y tradiciones, pero también por las dificultades económicas que enfrentaban sus habitantes. Eduardo y Mónica se conocieron en su juventud y pronto formaron una familia, uniéndose con el sueño compartido de construir un futuro mejor para sus hijos. El primer hijo de la pareja fue Jorge Añaños Alcázar, nacido en la década de 1960. Desde temprana edad, Jorge demostró ser un líder natural, ayudando a sus padres en las tareas del campo y mostrando un fuerte sentido de responsabilidad. Le sigue Víctor Añaños Alcázar, quien compartía con su hermano mayor la misma determinación y espíritu emprendedor. Jorge era conocido por su ingenio y capacidad para encontrar soluciones a los diferentes problemas de su edad. Luego llegaron Ricardo Añaños Alcázar y otros hermanos menores que también se integraron en las labores familiares, contribuyendo cada uno con sus habilidades y fortalezas particulares. La familia entera trabajaba unida y Eduardo y Mónica inculcaron en sus hijos valores de perseverancia, honestidad y colaboración. A pesar de las limitaciones económicas, los hermanos crecieron en un hogar donde nunca faltó el amor ni el apoyo mutuo. Los hermanos Añaños asistieron a escuelas públicas de Ayacucho, donde enfrentaron muchas dificultades debido a la falta de recursos y la inestabilidad social de esa época. A pesar de esas condiciones, destacaron por su dedicación y deseo de aprender. Jorge, el mayor, era conocido por ser un estudiante aplicado que, aunque no siempre obtenía las mejores calificaciones, demostraba un gran sentido de responsabilidad y perseverancia. Víctor, por su parte, tenía un espíritu más inquieto y creativo, lo que a veces le metía en problemas con los profesores. Una anécdota conocida entre la familia es cuando Víctor desarmó un dispositivo del aula para entender su funcionamiento, lo que le valió una reprimenda y admiración a la vez por parte de sus profesores. Ricardo, al igual que sus hermanos mayores, también tuvo un rendimiento académico notable a pesar de las dificultades. Sin embargo, la precariedad y las constantes interrupciones debido al conflicto armado, que más adelante vamos a detallar un poco más. Estas circunstancias hicieron que su experiencia escolar fuera especialmente desafiante. Aún así, los profesores que conocieron a los Añaños recuerdan su determinación y el apoyo que se brindaban entre ellos. Uno de los docentes, el profesor González, solía decir que estos chicos tienen algo en especial. No solo buscan aprender, sino que también sueñan con cambiar su destino. La niñez de los Añaños estuvo marcada por anécdotas que reflejan tanto los desafíos como los momentos de alegría. Eduardo, el papá, enseñaba a sus hijos cómo cultivar la tierra, donde sembraban maíz, trigo y otras legumbres, y manejar pequeños negocios para subsistir. Los hermanos Jorge, Víctor, Ricardo y otros miembros de la familia pasaron su niñez ayudando a sus padres en las tareas del campo y en los pequeños emprendimientos que apenas lograban sustentar a la familia. Una anécdota que Jorge recuerda con claridad es cómo,
Siendo solo un niño, debía caminar largos trayectos con su padre para vender productos como frutas, verduras en el mercado local. Esos días eran duros, pero también forjaron en ellos un espíritu de resistencia y perseverancia. Pero también hay que hablar que la juventud de los hermanos coincidió con uno de los periodos más difíciles de la historia peruana: la violencia generada por el conflicto armado interno entre el Sendero Luminoso y el Estado. Ayacucho, epicentro del conflicto, se convirtió en una región especialmente afectada por la violencia y el miedo. Las dificultades económicas aumentaron y la familia Añaños se vio obligada a buscar formas alternativas de sobrevivir. En esos años, la creatividad se convirtió en una necesidad. Jorge y Víctor, los hermanos mayores, comenzaron a idear proyectos que pudieran sacar a la familia de la crisis. Una noche, sentados a la luz de una vela, en una charla prolongada, discutieron la posibilidad de crear un producto que pudieran vender a la gente de la región. Surgió la idea de fabricar una bebida gaseosa. Aunque al principio pareció un sueño imposible, un sueño lejano y muy difícil, la familia finalmente decidió arriesgarse. Con recursos limitados, los hermanos utilizaron todo lo que tenían a la mano. Empezaron en el patio de su casa con equipos rudimentarios, barriles de madera, botellas de vidrio recicladas y una vieja máquina manual que adaptaron para el embotellado. La primera producción estuvo llena de tropiezos. En una anécdota que la familia comparte con frecuencia, recuerdan cómo en su primer intento de carbonatación, la bebida explotó al abrir una botella, empapando a todos los presentes y provocando carcajadas entre los hermanos y los presentes. Con miras empresariales, la familia hipotecó su vivienda, sacó un crédito del banco y reunió $30,000. Esta suma sirvió para comprar maquinarias e insumos con los que fabricarían su producto emblemático Cola Real. La persistencia fue clave. Después de varios intentos y muchas noches en vela, lograron una receta aceptable y la presentaron al mercado bajo el nombre de Cola Real, conocida por la gente como la cola del pueblo. Las primeras ventas las hicieron personalmente, cargando cajas de botellas en un camión prestado y recorriendo las calles y tiendas locales. En otra anécdota memorable, Víctor recuerda cómo una vez, al quedarse sin combustible a mitad de un reparto, tuvieron que empujar el camión por kilómetros bajo el sol abrasador para llegar a su destino. Pese a las dificultades, el producto empezó a ganar popularidad. La gente apreciaba una alternativa de calidad y a bajo costo en un tiempo en el que los productos importantes eran un lujo que pocos podían permitirse. El momento decisivo llegó cuando recibieron su primer gran pedido de una tienda importante en Ayacucho. Los hermanos y sus padres trabajaron sin descanso para cumplir con la demanda, una muestra de su dedicación y el sueño compartido de llevar su negocio más allá de las fronteras locales. Con el paso del tiempo, los hermanos Añaños enfrentaron la competencia de las grandes marcas, que empezaron a notar la rápida expansión de Cola Real. Lejos de amedrentarse, la familia respondió con ingenio e innovación, expandiendo su producción a otras regiones y más adelante fundando el Grupo AGE,
AG Group diversificaron su oferta con nuevas bebidas y se consolidaron como un referente de la industria de gaseosas en toda América Latina. El crecimiento no se detuvo ahí. La clave de su éxito fue mantenerse fieles a sus principios, productos de calidad a bajos precios, acercándose a los consumidores con cercanía y comprensión de sus necesidades. Hoy, lo que comenzó en el patio de una casa humilde en Ayacucho es un grupo empresarial con presencia en varios países y una historia que inspira a emprendedores alrededor del mundo. Los hermanos Añaños demostraron que, con creatividad, trabajo duro y perseverancia, es posible transformar la adversidad en un camino hacia el éxito. En la actualidad, Cola Real, perteneciente al Grupo AG, es una marca reconocida internacionalmente en la industria de bebidas desde su fundación. La empresa logró expandirse rápidamente gracias a su modelo de negocio innovador y su enfoque en mercados emergentes. Grupo AG, bajo la dirección de la familia Añaños, se ha consolidado como una multinacional con presencia en más de 20 países, principalmente en América Latina, Asia y África. La estrategia de la empresa ha estado enfocada en democratizar el consumo de bebidas al mantener precios competitivos y apostar por una distribución eficiente, a través de marcas como Cola Real, Big Cola y otras. AG ha alcanzado una posición destacada, especialmente en sectores donde los grandes competidores tradicionales tienen menor penetración. Últimamente también han fundado el grupo ISM, posicionados más en el norte chico. Este grupo se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, explorando opciones como el desarrollo de bebidas naturales y ecoamigables, además de participar en iniciativas de responsabilidad social en las regiones donde opera. En 2011, el presidente del Poder Legislativo, César Sumaeta Flores, entregó un reconocimiento al dueño de la empresa, AG Group, de la familia Añaños, por su esfuerzo y contribución a la industria nacional. Asimismo, le otorgó una medalla de gran oficial al fundador de la compañía, Eduardo Añaños Pérez. El Grupo AG cuenta con diversas marcas que incluyen productos como agua purificada, jugo de frutas, gaseosas, bebidas hidratantes y energéticas. También ha sido auspiciador de clubes como Paris Saint-Germain, Barcelona y Manchester United. Ahora reflexionemos. La historia de los hermanos Añaños es un testimonio vivo de cómo la perseverancia, la creatividad y la unión familiar pueden superar hasta las circunstancias más adversas. Nacidos en una región rural del Perú, en Ayacucho, enfrentaron desde temprana edad un entorno plagado de dificultades económicas y sociales. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por el trabajo arduo, el sacrificio y el constante deseo de salir adelante. A lo largo de sus años de formación, los hermanos Añaños asistieron a escuelas públicas que carecían de muchos recursos, lo que hizo de la educación un desafío en sí mismo. Sin embargo, esto nunca fue un obstáculo insuperable para ellos. Jorge, Víctor y Ricardo demostraron desde niños una actitud de superación,
uniendo sus capacidades y apoyándose mutuamente para encontrar soluciones creativas a los problemas cotidianos, desde vender frutas en el mercado con un enfoque innovador hasta enfrentar las crudas realidades del conflicto armado. La familia Añaños entendió que cada obstáculo era una oportunidad de aprendizaje. El emprendimiento de Cola Real nació de una necesidad. En un contexto donde las grandes marcas de bebidas eran inalcanzables para la mayoría de la población, los Añaños vieron una brecha en el mercado. Lo que comenzó como un sueño familiar impulsado por la búsqueda de sustento se transformó en un proyecto que desafió a los gigantes de la industria. Cola Real no solo fue el resultado de una idea innovadora, sino del esfuerzo conjunto y de la capacidad de adaptarse en un entorno hostil y cambiarlo a su favor. Esta historia nos deja una reflexión poderosa. El emprendimiento no es solo un viaje de logros y recompensas, sino de resiliencia, de reflexión frente a la adversidad. Implica ver oportunidades donde otros ven imposibilidades y mantener la esperanza viva incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. El ejemplo de los hermanos Añaños nos recuerda que, más allá de los recursos materiales, la clave del éxito está en la visión, el trabajo en equipo y la determinación inquebrantable. Emprender es tener la valentía de empezar sin certezas y la tenacidad de seguir avanzando cuando los resultados tardan en llegar. Es una apuesta por la capacidad humana de transformar la adversidad en una historia de inspiración y de éxito. Muchas gracias.